Me llamo David Ríos, soy el responsable de mercado de seguridad de la Fundación Bicomtech y hoy estoy aquí no para hablar de la actividad de Bicomtech en ciberseguridad, que sería muy pertinente, dada la temática que nos aplica en ENISE, sino que voy a hablar del valor y la perspectiva europea de los mecanismos de compra pública innovadora. Yo estoy aquí en primer lugar porque INCIBE ha sido tan amable de invitarme a contar mi experiencia profesional, ¿no?, con estos instrumentos que he visto y que he vivido desde distintos ángulos y desde distintas perspectivas. En concreto, las tres perspectivas que hay, las del comprador, las del vendedor y las del que paga, que a veces no siempre es el mismo que el que compra, ¿no? En mi caso, he trabajado con la Administración Pública Española asistiendo en procesos de compra pública innovadora, en concreto con el Ministerio de Interior y para aplicaciones de vigilancia de fronteras. También he estado trabajando en la Comisión Europea, en la Dirección General de Migración e Interior, facilitando fondos e impulsando el uso de la compra pública innovadora para la transferencia tecnológica de tecnologías avanzadas para aplicaciones de seguridad. Y ahora mismo en la Fundación Bicomtech, que es un centro tecnológico de investigación aplicada en inteligencia artificial, del lado del suministrador, ¿no?, de los que desarrollan tecnologías y que ven en estos instrumentos, una herramienta perfecta para la transferencia tecnológica. Bien, como os digo, os voy a dar un poco de background, ¿no?, de dónde viene esta compra pública innovadora y por qué es tan importante ahora mismo. Como estamos todos en este sector y en este mundo, sabréis muy bien que durante los últimos años se ha hecho una inversión muy fuerte en seguridad, tanto en desarrollo de capacidades como en innovación. En concreto, en innovación, si miramos un periodo de 14 años que contiene al programa marco de I+D actual, Horizonte Europa, y al anterior, Horizonte 2020, estamos hablando de una inversión de más de 3.000 millones de euros en I+D+I, para seguridad, ¿vale? El problema surge y las preocupaciones surgen en Bruselas, por ejemplo, cuando se ve que la absorción de la innovación no es tan alta como se esperaba. Es decir, los resultados de los proyectos que se han ido financiando pues no están inmediatamente disponibles o por lo menos visibles en el ámbito operativo, en el mercado, etcétera. Surge esta preocupación y es lo que motiva a la Comisión Europea a investigar y intentar entender este mercado de seguridad y cuáles son sus particularidades, que son muchas, ¿no? Es un mercado muy complejo, en muchos casos traccionado por la demanda y hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta y que bloquean el acceso de la innovación a esta fase operativa. Como digo, se ha estudiado desde la Comisión y se han identificado algunos factores que bloquean este acceso, como pueden ser el hecho de que es un mercado muy fragmentado, tanto geográficamente como temáticamente. Hay una visibilidad reducida tanto de la oferta como de la demanda en ciertas ocasiones. Hay barreras culturales, ya que existe una percepción del riesgo muy alta en lo que se refiere a la innovación, ¿no?, y hay tendencias más bien conservadoras a la hora de incorporar tecnología a aplicaciones de seguridad. Dinámicas industriales, donde resulta muy difícil el acceso a los jugadores más pequeños y a las empresas innovadoras a los mercados públicos. Igual una ausencia también de un marco analítico para definir esas necesidades y también las soluciones que les pueden dar respuesta. Temas éticos, legales, económicos, sinergias, programáticos, una serie de barreras que vistas así a vista de pájaro, pues definen un contexto ciertamente complejo e interrelacionado, ¿no? Es muy difícil aislar una de otra y todas actúan de uno u otro modo en distintos momentos de este ciclo de la innovación. Esto lo digo a vista de pájaro y desde un punto de vista generalista, pero estos factores se nos presentan a nosotros a pie de calle prácticamente a diario y muchos los reconoceréis. Estos 9, por ejemplo, son algunas barreras que las pymes europeas han identificado para acceder a contratos públicos en general, ¿no? Estamos hablando de conocer a los clientes, costes de la producción, carga administrativa, competencias feroces y dificultad en encontrar aliados. Estos 9 barreras que encuentran las pymes europeas para acceder a mercados públicos se han contrastado también con pymes de seguridad en Europa y se correlan. Las empresas que trabajan en seguridad también se encuentran en estos obstáculos y en concreto ponen el énfasis en estos tres: en la elevada carga administrativa para entrar en contratos públicos, la dificultad para estas pequeñas empresas de llegar al cliente, de conocerle, de que les conozcan y de interactuar, y los costes de la producción
relacionados también con la posibilidad de venta, ¿no? Y con el mercado que existe a posteriori, teniendo en cuenta que en casos de, por ejemplo, de fuerzas y cuerpos de seguridad o de organismos dedicados, por ejemplo, al salvamento y socorrismo, etcétera, first responders, pues son limitados, no es un mercado muy grande. Bien, todos estos factores se correlan con los que habíamos dicho antes. Estamos todos de acuerdo que es difícil llegar al mercado público de seguridad con innovación. Yo estando en Bruselas muchas veces he oído y hemos comentado y me han comentado esto que os decía antes, ¿no? Financiamos un montón de proyectos, salen cosas supuestamente maravillosas y yo miro al mercado y no están ahí. Este proyecto que terminó ayer, ¿dónde están los productos? ¿Quién los ha comprado? Y muchas veces he tenido que explicar pues, que la I+D no funciona así. Un proyecto de I+D es un grano de arena en el desierto y ocurre en algún momento de este ciclo de innovación, pero no es ni el principio ni desde luego el final. Hay que hacer muchas más cosas. Hay muchos actores implicados, muy fuertemente está implicada la demanda, los compradores, los usuarios, así que no es justo a veces transferir toda la responsabilidad de la falta de absorción de la innovación sobre las empresas, ¿no? Y sobre los desarrolladores. Es un trabajo en común. Y un ciclo, de la absorción de la innovación, que tiene éxito siempre que haya una necesidad muy clara identificada desde un principio, que esta necesidad se pueda abordar con innovación y esto se identifique, que el ciclo de innovación esté embebido en un planeamiento de desarrollo de capacidades, que se pongan recursos a disposición de cada uno de los pasos de este proceso, desde luego, desde la identificación de necesidad hasta la compra, pasando por la I+D, y que se establezca un marco de colaboración público-privada donde compradores y vendedores puedan articular este mercado y se mantenga de una forma sostenible en el tiempo. Hay una serie de herramientas que pueden funcionar como catalizador de este ciclo de absorción de la innovación y una de ellas es la compra pública. Efectivamente es un catalizador, siempre y cuando tengamos la compra pública en mente desde el principio, desde el momento en el que se concibe una necesidad y se empieza a trabajar en los desarrollos. Y siempre que venga acompañado de una cultura de compra que no vea la compra pública simplemente como un trámite administrativo, sino como una palanca estratégica, algo que realmente nos ayuda a pasar de una necesidad a una solución y con perspectiva temporal. La compra pública en general sí está considerada como un poderoso tractor de la innovación. Así lo dice la OECD y así lo piensan muchos, ¿no? Se piensan muchos estamentos. Simplemente tener en cuenta el volumen de gasto público que hay cada año en la Unión Europea. Estamos hablando de 2,4 billones de euros de los de aquí, serían 2.400 billion euros de los anglosajones, digamos, que suponen aproximadamente un 19,7% del PIB europeo. Semejante cantidad de gasto pues, es una herramienta ideal para traccionar desde la demanda esta innovación. Lo que ocurre es que los mecanismos de compra pública no siempre son lo flexibles y dinámicos que requiere la compra de innovación o el escenario de la innovación, ¿no? Y muchas veces suponen más bien un obstáculo que un catalizador, como decíamos antes. Por eso surgen los mecanismos de compra pública innovadora. No los voy a describir ahora porque además creo que luego hay otra ponencia que igual entran más a fondo y además los compañeros de INCIBE ya os han explicado su iniciativa estratégica, pero hablamos de la compra pública precomercial como una excepción al cumplimiento de las directivas de compra pública o a la ley de contratos del sector público. La compra pública de tecnología innovadora como algo que se puede implementar a través de distintos procedimientos de contratación, sean los tradicionales o el diálogo competitivo, y la Asociación para la Innovación como un procedimiento de contratación en sí mismo. Como os digo, no entro en detalle, pero los que acaben de aterrizar en el mundo de la compra pública innovadora y se hayan sido afectados por la onda expansiva de la compra pública de INCIBE por primera vez, que sepan que esto no es nuevo, que son muchos años los que se lleva trabajando en compra pública innovadora y estamos hablando de las primeras declaraciones y apoyo político institucional en Europa, tanto del Consejo como del Parlamento, con comunicaciones y recomendaciones en 2008. Y esto viene de un trabajo anterior o de una inspiración muy probablemente en instrumentos desarrollados por la administración estadounidense como son el programa SBIR o STTR, que ya combinaban la I+D y la compra y los vendedores con los compradores, ¿no?
Aquí os voy a dejar unos cuantos enlaces con información sobre campañas de concienciación, campañas de comunicación, innumerables ejemplos de compras públicas precomerciales, tanto exitosas como no exitosas, de las que se puede aprender, ¿no?, y aplicar a nuestra casuística particular. Todo tipo de frequently asked questions, con todo tipo de preguntas que se os puedan ocurrir, con sus respectivas respuestas, y de aquí se puede aprender mucho. Que sepáis también que existen iniciativas de asistencia a los compradores, y esto es una cosa que desde luego es muy buena, porque la compra pública innovadora solo se puede articular desde la demanda, tiene que ser un comprador el que tome la iniciativa, ¿no? Por eso se ha invertido mucho en educar a la administración pública que esto es una herramienta viable y con garantías de éxito. Igual se ha dejado un poco de lado hasta ahora a la parte de la oferta, ¿no?, a las empresas que se van encontrando con esto, muchas como algo nuevo. Pero insisto, hay que seguir hablando de ello, y iniciativas como esta, donde podemos hablar y explicar y contextualizar, pues supongo que son muy útiles también para empresas, ¿no? No voy a entrar al detalle, pero bueno, en su día se cambió el marco de ayuda de Estado, se actualizaron las directivas que después se transpusieron en nuevas leyes en los Estados miembros. Y se ha medido su rendimiento, ¿no?, durante un montón de años, de tal forma que se han visto fortalezas y debilidades. Las fortalezas compensan, se trabaja en abordar estas debilidades y se sigue invirtiendo. Fondos europeos como los fondos estructurales, fondos regionales, programa marco de I+D, FP7, Horizonte 2020 y ahora también Horizonte Europa. Continúa la inversión y hay muchas oportunidades en Europa para aquellos que les interese estos mecanismos de compra pública innovadora y esta forma de trabajar y los beneficios que conllevan, que ahora hablaremos de ellos. Esto a nivel europeo, pero desde luego ha filtrado y ha llegado a los Estados miembros, donde también se han hecho muchas cosas. Se ha apoyado desde las políticas públicas, se han definido estrategias de implementación, se ha movilizado oferta y demanda. Y obviamente se han utilizado muy mucho los recursos que vienen de Europa, recursos financieros, ¿no?, como también está ocurriendo en la compra pública de INCIBE. En España en concreto, pues yo diría que estamos, siendo humildes, en un bien alto, ¿no? Tenemos, desde luego, una prioridad política en el uso de la compra pública innovadora, tenemos un centro de competencia y tenemos incentivos financieros que claro, también volviendo a hablar de la compra pública de INCIBE, pues han explotado con este nivel de inversión que tenemos hoy encima de la mesa y que veremos si se sostiene en el futuro y hasta dónde nos lleva. Beneficios para todos, ¿no? Beneficios para compradores, beneficios para proveedores, beneficios para financiadores. Sobre el papel se ha estudiado mucho la teoría y, como digo, hay muchos ejemplos de los que se puede aprender y estos beneficios son palpables. Yo, como os decía, mi experiencia personal en cada uno de los tres ámbitos, pues he subrayado alguno de ellos que a mí me parecen especialmente interesantes y que a mí en su momento, en cada una de mis fases profesionales, pues me han servido muy mucho y me han dado muchas satisfacciones. Desde el punto de vista de proveedor, que es donde me encuentro ahora como empresa, ¿no?, como, en mi caso como centro de investigación, los mecanismos de compra pública innovadora nos facilitan un acceso a la compra pública, un acceso a compradores del sector público que de otra forma no tendríamos, y a actores pequeños también. Por lo menos la visibilidad, que es muy importante. Los plazos de comercialización son más reducidos, ya que es una I+D orientada a mercado, que garantiza de alguna forma la satisfacción de un posible futuro cliente. Atraen también al capital inversor, y eso se está promoviendo mucho ahora desde Europa, atraer a Venture Capital para apoyar aquellas tecnologías que han sido exitosas en el marco de una compra pública precomercial, porque ya se intuye que hay un potencial comprador detrás que ha orientado ese desarrollo hacia sus propias necesidades y que en un momento dado las va a demandar. Desde el punto de vista de los financiadores, que son los que ponen el dinero, pues desde la Comisión Europea, desde luego, es un instrumento fundamental para implementar prioridades políticas, sobre todo aquellas que coinciden en urgencia y en un estado del arte suficientemente maduro para utilizar estos mecanismos de compra. Y mejorar el ecosistema innovador, que también es un objetivo político de Europa, ¿no?, que las empresas europeas de seguridad sean competitivas no solo en Europa, sino a nivel mundial, por todo aquello de la autonomía estratégica, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de los compradores, pues lo que quiere todo comprador, ¿no?, lo que queremos todos como comprador, obtener el mejor producto al mejor precio, desarrollos adaptados a nuestras necesidades, una confianza en una futura primera adquisición, ya que hemos participado en el diseño,
reducir la cautividad porque se está abriendo el mercado y dar entrada a nuevos posibles proveedores, son desde luego todo beneficios. Win-win-win, ¿no? No solo win-win, sino win-win-win. Pues estupendo. Sobre el papel y en la práctica, como os digo, esto se está evidenciando. Si hablamos solo de seguridad, ¿vale? En Europa se lanzó la primera iniciativa de compra pública innovadora en formato de compra pública precomercial en 2012. Estábamos hablando de FP7. Desde entonces hasta ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos con una inversión pública cercana a los 100 millones de euros, más de 100 millones de euros si contamos también la parte de coinversión privada y de la parte de los suministradores, y proyectos que no han acabado el día de finalización del proyecto, sino que efectivamente se ha cumplido esa teoría y han dado lugar a compras públicas. En el caso de Close Eye, que fue el primer proyecto, ha dado lugar a una compra pública conjunta de la Guardia Civil con la Guardia Nacional Republicana de Portugal para un sistema de vigilancia de fronteras marítimas. En el caso de UCISE 2020 ha dado lugar a un sistema de información de seguridad marítima que está ahora mismo siendo operado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima, EMSA, en Lisboa y con nodos desplegados en toda Europa. El caso de Broadway, que acaba de finalizar hace poco, ha dado lugar a una nueva financiación de una oficina técnica para estudiar un nuevo sistema de comunicaciones de banda ancha para seguridad en Europa, un posible futuro sustituto de los Tetra y Tetrapol que se están utilizando hoy en día. Y en el caso de Prevent y iProcure Security está por ver, porque están ahora en fase reciente de licitación y, por ejemplo, Prevent, que aborda la seguridad en hubs de transporte a través de la videovigilancia apoyada con inteligencia artificial. Yo estoy muy convencido que dentro de poco veremos soluciones que salen de este proyecto desplegadas en estaciones de toda Europa. Y espero que alguna de esas soluciones sea Made in Spain y en concreto Made in Bicomtech, si hay suerte. Estos proyectos se implementaron en su día y obviamente hay resultados, como los que os he contado, que son buenos resultados, ¿no? Pero aún así, desde la Comisión se estudió su implementación, la implementación de los proyectos. Se intentó ver si aplicaron las buenas prácticas que recomienda la Comisión Europea para implementar proyectos de compra pública innovadora y si esas buenas prácticas dieron lugar a los resultados que se espera desde el punto de vista del mercado. No solo a los resultados que después se han comprado con compra pública, sino cómo ha afectado a los actores del mercado. Y se estudió cómo estos proyectos, en sus distintas licitaciones, habían intentado atraer a innovadores, atraer a la innovación, cuáles habían sido los resultados de sus respectivas licitaciones y cuáles habían sido los obstáculos que se habían encontrado. Se les preguntó, por ejemplo, cuál era la carga burocrática que se les había exigido a los licitadores en el proceso de licitación. Bueno, estaba diciendo que se había evaluado cómo estos proyectos de compra pública precomercial habían lanzado sus licitaciones y les habían gestionado, pues viendo un poco cómo habían afrontado estos temas, ¿no? Los esquemas de pago, que son muy importantes, sobre todo para las pymes, no cobrar al final, sino intentar cobrar lo máximo posible al principio y según se va progresando. Cuáles eran los esquemas de gestión de la propiedad intelectual industrial, cómo se expresaron los requisitos de la licitación, si eran prescriptivos en cuanto a las soluciones o no, o se dejaba abierto. Y en cuanto a los resultados de la licitación, muy importante, cuántas pymes resultaron adjudicadas en solitario o como contratista principal y cuáles eran las nacionalidades de los adjudicatarios. Y eso es importante por un par de cosas que os voy a comentar ahora que ha evidenciado este análisis, ¿no?, de los proyectos que os estaba comentando. Bueno, en primer lugar, cada una de estas preguntas pues, se midió y vimos las respuestas que daban cada uno de los proyectos. Normalmente había 3 respuestas, una la mejor, que aquí la podéis ver en azul, una en naranja, la segunda mejor, y otra tercera, que sería la que veis en gris, no necesariamente mala, pero igual menos flexible o menos innovadora que las anteriores. En general predominan el azul y el naranja, lo cual quiere decir que los proyectos se esforzaron en atraer la innovación y en atraer a los innovadores. Y en los casos en los que no lo hicieron, que veis, por ejemplo, aquí en gris, se debe a que muchos de esos proyectos se lanzaron incluso antes de que hubiese un marco legal en las directivas europeas y en las leyes de contrato del sector público a nivel nacional, por lo cual muchos de ellos tenían las manos atadas, ¿no?, y no podían proceder de otra forma más que de la tradicional. Y la tradicional, como ya os he dicho, no es la mejor en muchos casos para atraer a los innovadores, ¿no?, que es lo que se estaba midiendo aquí. En cuanto a atraer a la innovación, pues igual, muy buenas prácticas
para, por ejemplo, cómo definir la necesidad, si se han explorado las posibles soluciones o no antes de lanzar la licitación, cómo se gestiona la propiedad intelectual, si los criterios de adjudicación están basados únicamente en precio o hay un equilibrio con la calidad de las ofertas, etcétera, etcétera. Dos cosas muy importantes que vemos. La primera, ¿qué valor de los contratos de estos proyectos ha ido a pequeñas y medianas empresas? Si tenemos en cuenta que en una compra pública tradicional el valor de los contratos promedio que va a pequeñas y medianas empresas en Europa es del 29%, en la compra pública innovadora estamos llegando a ratios del 71,5% y en seguridad 59,30%. O sea que la mejora es significativa, muy atractivo para pymes y startups desde luego. En cuanto a la nacionalidad de los licitadores, en los contratos públicos tradicionales en las administraciones europeas, solo un 1,7% de estos contratos va a licitadores de otro país que no sea el país licitador. En el caso de la compra pública innovadora europea, estos porcentajes se disparan y desde luego que tenemos contratistas que no son del mismo país que el comprador principal, pero tampoco que ninguno de los compradores que están en el consorcio de compradores, lo cual es un indicador pues excelente del potencial desbloqueo del mercado único europeo y de la creación de nuevos mercados, exportación, internacionalización, etcétera. ¿Vale? Así que bueno, estas son las experiencias que ha habido a nivel europeo y dejan evidencias de que efectivamente esta compra pública innovadora nos ayuda a desbloquear esta absorción de la innovación, a abordar el problema de la fragmentación, de la visibilidad de la oferta, visibilidad de la demanda. Está ayudando a los compradores también a pensar de una forma diferente, ¿no? Y a afrontar el riesgo y a atreverse a afrontar el riesgo de absorber la innovación. Está permitiendo la entrada a nuevos jugadores, sobre todo pequeñas y medianas empresas y startups innovadoras, y está promoviendo también el uso de marcos analíticos para definir de forma sistemática las necesidades y las posibles soluciones. Por no hablar también de la inyección económica que suponen en muchos casos y lo atractivo de los esquemas de financiación, ¿no? Para terminar, en lo que a mí respecta, y ahora mismo, como os digo, trabajando del lado del proveedor, si veo una compra pública innovadora o una compra pública precomercial en este caso, inmediatamente digo que sí. Digo que sí, primero porque es más fácil que llegue a saber de su existencia y toda la información es perfectamente transparente, me siento en igualdad de condiciones desde el principio. Esto ya me parece muy atractivo, pero no es solo eso. Para una organización como la mía, una organización pequeña, la carga administrativa es significativamente más reducida, supone una inyección económica, como digo, muy atractiva, con poco riesgo, y el riesgo que hay es compartido. La gestión de la propiedad intelectual y los esquemas que se proponen son ideales para la transferencia tecnológica, que es, por ejemplo, lo que un centro de investigación hace, trabajar con empresas para transferir tecnología y que luego sean esas empresas las que la exploten. Me ayuda a conocer a mi competencia, y no solo eso, sino que me ayuda a aliarme con ella en casos puntuales y a fortalecer el tejido industrial. Y finalmente, y muy importante, me ayuda a conocer a los clientes, me ayuda a conocer a los futuros usuarios, me ayuda a entender sus necesidades y me ayuda a acomodar mis desarrollos a lo que efectivamente ellos van a necesitar en un futuro y van a demandar. Así que, en mi caso, como digo, un entorno ideal de trabajo, y os invito a que lo conozcáis, que lo exploréis, que veáis cómo encaja en vuestra situación de negocio y que en la medida de lo posible lo explotéis. Información hay un montón. Aquí os dejo simplemente dos fuentes que en Europa, digamos, se reflejan casi todas las iniciativas que van saliendo. DigiConnect, por un lado, que lleva de forma muy predominante las iniciativas de compra pública innovadora para tecnologías de información, sistemas de comunicaciones, etcétera. Y en el caso de DigiHome, solo enfocado en seguridad. Hay una comunidad de investigación y desarrollo para la seguridad que se llama CERIS, donde periódicamente se habla también de compra pública innovadora, se comparten oportunidades, se comparten experiencias y podéis aprender mucho. Así que con esto lo dejo, espero que sea interesante y muchas gracias por vuestra atención.